y tengo el gusto de saludar esta mañana precisamente al dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Qué gusto saludarlo telefónicamente. Buenos días, don Gustavo. Salvador, muy buenos días. Saludos a ti, a Carla, a Alejandro, a toda la audiencia. Pues este llamado que están haciendo ustedes a López Obrador a reconsiderar esta decisión, ¿creen que tenga todavía viabilidad? Bueno, hasta el día 1 de diciembre, todo lo que diga y todo lo que haga el presidente electo queda en el ámbito de lo privado. ¿Sí? Hoy por hoy es un ciudadano más, si bien es cierto que investido de un mandato, sus declaraciones, sus actos no tienen efectos jurídicos hasta que sea presidente de la República. Por eso, porque si hay espacio, Salvador, para que se pueda reflexionar, para que pueda rectificar, para decirlo con toda claridad, es que le hemos hecho una última llamada al presidente a la cordura, a la racionalidad, para que las decisiones que adopte en lo sucesivo, y particularmente esta que se refiere al nuevo aeropuerto de México, se base en la evidencia técnica, que no recurra a la llamada consulta nacional, que claramente es un ejercicio alegal, y que por el contrario ponga por delante no los sofismas, que no recurra a las concepciones dogmáticas más propias de una campaña política que ya quedó atrás, y que en esta decisión pondere y valore lo que le conviene al país. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda de que la conclusión de la obra en proceso es la mejor decisión para el país. No es la mejor decisión, Salvador, pensando en los inversionistas, ni siquiera pensando en las compañías constructoras, es la mejor decisión para México, y ese es el interés que el presidente debe siempre salvaguardar. Nos parece que si se mantiene la decisión que ha anunciado y se traduce en un acto de gobierno a partir del 1 de diciembre, estaríamos en presencia, desde luego, del primer gran error del presidente electo, en ese momento presidente en funciones, que seguramente marcará su sexenio mucho más de lo que marcó la Casa Blanca al presidente Peña Nieto, pero además estaríamos en presencia del más grande acto de despilfarro de recursos públicos de la historia completa de este país. De tal manera que le hacemos un llamado al presidente para que rectifique. En el pasado nos ha dado muestras, siendo jefe de gobierno, siendo dirigente partidario, que sabe escuchar, sabe reconsiderar. Queremos pensar que en este caso hay espacio para ello. Ojalá que así sea por el bien del país. Ahora está el jefe de la oficina, futuro jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, diciendo que va a instalar una mesa con ustedes, con los empresarios, para, dijo, apaciguar las aguas. ¿Qué significa esto? ¿Los quiere calmar? ¿Los quiere, dice López Obrador, que se serenen? Yo no he hablado con el ingeniero Romo, a quien apreciamos y respetamos como empresario y como interlocutor, a partir de que hizo esta declaración. Entendemos que se encuentra en una posición difícil y creo que bastaba ver su cara de enojo cuando se dio el anuncio. Él era de los promotores de Texcoco, ¿no? Él era de los... Hay personas que en ocasiones les toca defender lo indefendible, y me parece que el ingeniero Romo conozco de su capacidad técnica, de su conocimiento de los mercados, y sé que claramente en su fuero interno está molesto con esta decisión. De tal manera que desde luego que estaremos siempre sentados en la mesa para dialogar las veces que sea necesario, para convencer al presidente electo y a través de sus interlocutores hacerle llegar los argumentos de razón. Aquí no son temas de fuerza, son de razón, para que tome la mejor decisión para el Estado mexicano. Déjame decirte, Salvador, que sí estamos muy preocupados por el creciente nivel de polarización que deriva del discurso del presidente electo. Lamentamos que del discurso maduro y sereno que le habíamos estado escuchando a partir del 1 de julio, en el cual, una vez que se conocieron los resultados, convocó a la unidad, habló de varios mensajes que dieron tranquilidad a los empresarios chicos, medianos y grandes, hayamos reencontrado ayer un discurso polarizante, diría yo por momentos amenazante, pero al presidente le decimos que si bien es cierto, tiene una mayoría, la respetamos y la reconocemos como futuro jefe del Estado mexicano. Cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República, tiene que tener como valor esencial de democracia el respeto a la ley, el respeto a la diversidad de opiniones, y nos parece absolutamente inaceptable que quien pretende conducir los destinos del país lance estos mensajes en tonos amenazantes, descalificando y recurriendo por segunda vez a la mentira. El presidente electo ayer dijo en su mensaje que el fundamento de su negación al proyecto es porque se pretendió utilizar de manera ilegal
los actuales terrenos del aeropuerto. Y dice que quieren hacer un Santa Fe ahí, que por eso están haciendo tanto escándalo. ¿Es cierto Yo le eso? convoco, Salvador, al Ajá. presidente que no mienta. Ajá. A ver, esos terrenos son terrenos federales y el único que puede disponer de ellos es el gobierno federal. La conclusión del aeropuerto en Texcoco de ninguna manera amenaza el destino de los terrenos del actual aeropuerto. Solamente al gobierno federal compete la decisión de qué se haría con estos terrenos, de tal manera que me parece que recurrir a esta falsedad, a esta desviación del foco, la discusión, no abona en nada a la confianza que debemos de tener nosotros en nuestras autoridades y particularmente en el jefe del Estado. Yo, por el contrario, le invito al presidente electo que si él tiene información que no conocemos los mexicanos, de que alguna persona, de alguna empresa pretende, se está coludiendo, está maquinando algún acto delictivo contra la legalidad, que lo denuncie. Lo acompañaremos ante las instancias para denunciar cualquier acto que pretenda generar un perjuicio al Estado mexicano, apropiarse de manera ilegítima de esos terrenos. Claro, porque en sentido estricto le iba a tocar a él decidir el destino de estos terrenos, ¿no? A él y a la jefa de gobierno electa. Absolutamente, de tal manera que urdir un presunto complot, para utilizar sus términos, y tratar de referenciar con este presunto complot para apropiarse de esos terrenos una decisión a toda luz irracional, me parece que es completamente increíble. Me parece que no hay nadie que pueda tragarse esa mentirilla, de tal manera que la discusión tiene que centrarse en los argumentos técnicos, y a este país le conviene que se concluya el aeropuerto en Texcoco, de eso no hay duda. Gustavo de Hoyos, muy buen día, le saluda Carla Pulido. Carla, qué gusto saludarla. ¿Cuáles son los escenarios legales y de relación que observan desde el sector empresarial con el gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre? El 1 de diciembre, ya los dichos de quien hoy es presidente electo se pueden transformar en actos de gobierno. Hay que decir que la construcción del aeropuerto en Texcoco es resultado de un conjunto de determinaciones de varias instancias de gobierno. Si bien es cierto, el presidente de la República es el titular del Poder Ejecutivo, esto no implica que pueda de manera caprichosa, simplemente de forma unilateral, voluntariosa, revertir decisiones que se han ido tomando de manera estructurada por distintas entidades del Estado mexicano. Así es que si el 1 de diciembre esta decisión que se ha anunciado se traduce en determinaciones que sean contrarias al Estado de Derecho, desde luego que estaremos atentos a analizarlas y eventualmente a combatirlas por los conductos legales pertinentes. Hoy es un poco prematuro decir cuáles serían los medios de impugnación, porque mucho va a depender de cómo se pretende estructurar esta decisión. Lo que nos parece que en cualquier caso, y más allá de la forma legal que se pretenda encubrir esta determinación, estaríamos en presencia de un despilfarro histórico del patrimonio público. El presidente ofreció en su campaña, y siendo ya candidato triunfante, como una de sus segundas promesas, no robar. A ver, tirar a la basura 170,000 millones de pesos de inversión y pagar indemnizaciones por 100 o 120,000 millones de pesos producto de esta decisión es de alguna manera robarle al patrimonio de todos. Claro. Bueno, pues sí, era no mentir, no robar, no engañar. No traicionar, Salvador, no traicionar. Y también la consulta es una traición a la democracia. Existiendo una ley de consulta popular, una ley federal que obliga a los funcionarios, existían los mecanismos para que la consulta popular se hubiera vinculado a través del Congreso, donde él, por cierto, tiene mayoría. Claro. El hecho de recurrir a un instrumento patito, como podríamos mencionar lo que fue la consulta nacional, es una traición a la democracia, de tal manera que desafortunadamente estamos en presencia de que sin empezar su sexenio, el presidente nos está mintiendo, nos está traicionando y podría estarnos robando. Bueno, alguien de ellos explicaba que lo hicieron así porque todavía son oposición y pueden recurrir a este tipo de medidas de la oposición, pero bueno. Eso es una falacia, estimado Salvador. ¿Sí? Ayer le hice ver claramente al diputado Mario Delgado, espero que lo tuviera ahí en el radar, y si no debería de informarse como legislador, que la ley de consulta popular, una ley federal en vigor desde 2014, establece el mecanismo para que se hagan las consultas a petición de los ciudadanos, que requiere, por cierto, el 2% del padrón, que no se consiguió en la votación, a petición de los legisladores, y ellos son legisladores del 1 de septiembre, o a petición del presidente. Así es que los conductos legales ahí estaban dispuestos. Claro. Gustavo de Hoyos, muy buenos días. Lo saluda Alejandro Alfaro. Alejandro, gusto en saludarle. Gustavo, mencionaba esta parte de un despilfarro histórico de recursos, y también, por otra parte, de la Madrid, el secretario de Turismo mencionaba que hay empresarios que están interesados en continuar con esta obra. ¿Qué viabilidad habría
de que, pues sí, dice, el grupo de empresarios se tome esta obra y la concluya y se Termine haga cargo al 100% una obra de privada, ella, ¿no? como una obra privada. A ver, no hay uno ni dos, hay decenas o centenares de grupos empresariales mexicanos y extranjeros que estarían más que dispuestos, diría yo, inmediatamente dispuestos a poder tomar la conclusión del aeropuerto, incluso reembolsar el recurso que hasta esta fecha ha erogado el Estado mexicano y desde luego operarlo en el ámbito privado. Déjame decirlo con toda claridad, el presidente electo nos dijo en la Coparmex el 17 de mayo, ahí está publicado en su voz y con su imagen en nuestras redes sociales, que si se lograban estos tres propósitos, es decir, que el gobierno obtuviera el reembolso de lo invertido, que la obra se concluyese con recursos privados y se operase a través de una concesión, el proyecto iba para adelante. No entendemos, por tanto, si hay esta claridad, y él lo tenía perfectamente entendido, y que sabe también que había personas, grupos empresariales de sobra para poder verse interesados en esta posibilidad, porque se tomó una decisión claramente racional. Alejandro, déjame simplemente compartir el monto de los daños, de los perjuicios que se pagarían por recursos fiscales cercanos, se ha calculado a los 120,000 millones de pesos. Es un recurso del tamaño de cualquiera de los tres grandes proyectos que ha anunciado el presidente electo. Se requieren casi 125,000 millones para terminar el Tren Maya y de ese monto se da indemnización. Se requieren 118,000 millones para llevar adelante el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, becar a 2,600,000 jóvenes. De ese tamaño se da indemnización y se requieren algo así como 112,000 millones de pesos para trasladar de la Ciudad de México a otras entidades las oficinas del gobierno federal. A ver, cualquiera de estos proyectos se puede ejecutar con lo que se ahorraría si esta decisión se rectifica y no se pagan daños y perjuicios. Claro. Muy bien, por lo pronto están dispuestos a dialogar, van a acudir a esta mesa que convoque, si la convoca Alfonso Romo. Desde luego que sí, tan pronto recibamos esa invitación. Además, déjame decirte, Salvador, que nosotros no somos dogmáticos, seguimos dialogando en otros temas. Al presidente electo y a su equipo le hemos reconocido los anuncios que nos parecen están orientados a las buenas políticas públicas, le reconocemos los esfuerzos que está haciendo para reconfigurar la arquitectura del sistema de seguridad en México. Celebramos que tenga la decisión de enfrentar la corrupción y en ello no solamente lo reconocemos, sino que habremos de acompañarlo, pero ante una decisión como esta, claramente errática y absolutamente contrario al mejor interés nacional, no podemos hacer otra cosa que señalarlo. Pues ahí está la posición bastante clara, enérgica de los empresarios ante este tema y bueno, estaremos muy atentos a lo que pase en los siguientes días. Por lo pronto le agradecemos haber conversado esta mañana, don Gustavo de Hoyos.